Somos un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. Sin lugar a dudas, el 25 de noviembre del año de 1960 marca un hito en la historia de las grandes luchas en contra del tirano Rafael Leonidas Trujillo Molina. Ese día, inexorablemente, como nos han señalado algunos destacados ensayistas que se han dedicado al estudio de lo que diría se fue el crepúsculo de la tiranía de Trujillo, ese día, ese 25 de noviembre del año de 1960, fueron asesinadas las hermanas Mirabal. Indudablemente, y como han registrado algunos autores importantes que se han abocado al estudio de ese periodo de nuestra historia, ese fue el crimen, diríase, que más repercusión tuvo durante toda la vigencia política de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Y hacemos estas afirmaciones históricas esta noche, fundamentado en el hecho, como señaló muchas veces mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, de diversas tribunas públicas frente al país, que el movimiento conspirativo, agrupación 14 de junio, en su etapa clandestina, constituyó el movimiento conspirativo de más sustentación social que enfrentó la tiranía de Trujillo durante toda su vigencia política. Y precisamente al asesinar a las hermanas Mirabal, a Minerva, a Patria y a María Teresa, indudablemente que constituyó un desborde de los límites en la cual pudo haber llegado esa tiranía, e indudablemente este crimen tuvo unas repercusiones notables en nuestra, diríase, en el inventario de las grandes luchas que significaron para que la sociedad dominicana arribara a un periodo de democracia y de libertad. Yo creo que los jóvenes dominicanos, los jóvenes nacidos en esta plena posmodernidad, tenemos una deuda de gratitud, una deuda impagable frente a esos crisoles del 14 de junio que dieron todos en aras de la libertad y la democracia del pueblo dominicano. Hoy día, como se estila en esta contemporaneidad, muchas veces erróneamente y partiendo de conceptos filosóficos e históricos errados, se quiere establecer, diríase, una jerarquización, una jerarquía entre los diversos movimientos conspirativos que enfrentó la tiranía de Trujillo. Pero indudablemente que el 14 de junio, dirigido bajo la égida espiritual de que, como yo he señalado muchas veces, no solamente en esta tribuna de pasado y presente, sino en compañía del destacado historiador y periodista don Víctor Grimaldi, dirigido ese movimiento por el líder más importante de la generación de mis padres, como lo fue Manuel Aurelio Tavares Justo. Es ahí donde debemos buscar las raíces de la libertad y la democracia del pueblo dominicano, en ese movimiento que acuñó a la juventud soñadora, ese Santo Domingo, a un soladiego, pero que tenía un amor desenfrenado, un amor pristino e inmaculado, un amor fecundo, como ese amor que no habla Pablo, aquel Pablo que tanto impresionó a Víctor Villegas en Las uvas y el viento, ese amor torrencial, ese amor, diríase, fluvial, que tenía esos jóvenes dominicanos en aras de la libertad y del bien colectivo de la sociedad,
que indudablemente, frente a lo que ha devenido la sociedad en la apertura de la democracia, son conceptos obsoletos, perinclitados. Esta especie de cenáculo histórico donde se discuten los temas fundamentales de la historia contemporánea nacional, no podía esta noche, en esta semana, pasar por alto el 50 aniversario de la muerte de las hermanas Mirabal, de ese proceso, de esas jornadas de lucha en pro de la libertad y la democracia del pueblo dominicano, tan hermosa como la que significaron en nuestra historia los jóvenes del 14 de junio, precisamente bajo la égida espiritual, como yo he señalado, del conspicuo conspirador más preclaro que enfrentó Trujillo durante toda su vigencia política, como lo fue el doctor Manuel Aurelio Tabaré Justo. Nosotros, hoy día, donde hemos ido perdiendo una serie de valores a la velocidad de la luz, y donde ya las efemérides patrias no tienen ningún tipo de significación para la juventud dominicana, porque indudablemente ha ido cambiando la visión del mundo y de la sociedad, pero ese cambio se ha constituido en un proceso de involución, porque ha sido precisamente para que perdamos esa esencia, ese país y esa sociedad que nos enseñaron a amar con vehemencia y con pasión desenfrenada el 14 de junio, las hermanas Mirabal y Manuel Aurelio Tabaré Justo. Hoy día, lamentablemente, los valores, la visión del mundo y de la sociedad, como digo, es diferente, pero en esta tribuna de pasado y presente, como una especie de reducto donde exaltamos los valores fundamentales de nuestra historia contemporánea nacional, queremos rendir tributo a la memoria de las hermanas Mirabal, a su ejemplo, a su dignidad y a su decoro, y que como quedó clarificado ante el país en ese proceso que se siguió en la apertura y las democracias, a los asesinos de las hermanas Mirabal, como quedó demostrado en ese lúcido proceso donde, como han señalado muchos libros de historia, mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez y mi tío de la vida, el doctor Rafael Eduardo Valera Benítez, jugaron un papel preeminente, como lo reconocen los cronistas de la época, y como me señaló una noche, quizás al filo de la madrugada, ese preclaro dominicano y hoy magistrado juez presidente de la Cámara de lo Civil de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Rafael Luciano Pichardo. Y nosotros, haciendo un análisis, un inventario de cómo esta noche en esta tribuna de pasado y presente le debemos rendir homenaje a las hermanas Mirabal en este 50 aniversario, para que, diríase, su sacrificio, sus sueños, ilusiones no fueran en vano, y lo que indudablemente ha devenido la sociedad en la apertura de la democracia, hemos traído esta noche a un digno exponente de esa generación tan pristina e inmaculada, como yo he reiterado y reiteraré en muchas ocasiones frente al país, como fue la generación del 14 de junio y de Manuel Aurelio Tabaré Justo, a un digno exponente, y que, como señaló mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, con un profundo conocimiento de los antecedentes históricos de la vida de la mayoría de los miembros de la sociedad dominicana, señaló en una ocasión que el digno invitado de esta noche, a pasado y presente, para rendir nuestro humilde homenaje de recuerdo al sacrificio y al martirologio fecundo de Manuel Aurelio Tabaré Justo y las hermanas Mirabal, se encuentra con nosotros a quien mi padre definió como el cronista oficial precisamente de ese movimiento conspirativo del 14 de junio, como lo es el doctor Ramón Andrés Blanco Fernández, quien ha escrito uno de los libros de ensayo más lúcido sobre ese periodo de nuestra historia,
precisamente en la verdadera historia del 1J4. Esta noche queremos rendir homenaje a las hermanas Mirabal con la presencia de ese digno exponente de esa generación como es Damón Andrés Blanco Fernández, y dedicar quizás esta conversación franca, abierta y coloquial sobre las hermanas Mirabal que vamos a sostener esta noche frente al país con el doctor Damón Andrés Blanco Fernández. Quisiésemos dedicar este programa a dos dominicanos que afanaron y mantuvieron hasta el último suspiro de vida el aliento, diríase, la labor fecunda, el sacrificio de Manuel Aurelio Tavares Justo y las hermanas Mirabal, como lo fueron mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez y el doctor Rafael Eduardo Valera Benítez, a quien yo le dedico esta noche este programa, donde quiera que se encuentren, de partida donde esté su astral, su memoria, se lo dedicamos a ellos esta noche, porque indudablemente a la desaparición física de Rafael Leonidas Trujillo Molina, y como señaló un digno nadador y poeta dominicano que hoy figura en el olvido como los grandes prohombres dominicanos, y es un maleficio que es una constante en nuestra evolutividad histórica, como fue Miguel Alfonseca cuando se produjeron el retorno de los trajes blancos, y el doctor Balaguer en el año de 1966 retornó a la tentación del poder político con una especie de neotrujillismo espiritual de segunda línea. Mi padre y el doctor Rafael Eduardo Valera Benítez, en muchos escenarios de la sociedad dominicana, mantuvo siempre vivo la memoria de las hermanas Mirabal y de Manuel Aurelio Tavares Justo. Todos recordamos esos escenarios hoy que precisamente la sociedad dominicana ha despedido a un dominicano de sección como lo fue don Freddy Veras Goico. Nosotros recordamos esta noche a las hermanas Mirabal y recordamos aquellas célebres comparecencias de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez en compañía de don Freddy Veras Goico, de doña Cecilia García y don Jackie Núñez de Risco, en ese escenario nosotros a las 8, en los años 70, en la década de 70, cuando precisamente como un Quijote solitario trataba de mantener la llama encendida de la memoria de las hermanas Mirabal. Con Damón Andrés Blanco Fernández vamos a hablar sobre estas ilustres dominicanas luego de la primera pausa de pasado y presente esta noche frente al país y la ciudad dominicana. Es preciso imaginarla distinta. Necesitamos un caudal de transformaciones. Nos viene bien un cambio de actitud. Asumamos el reto actuando con responsabilidad. La cita con la educación no admite demora. El amor al estudio empieza por casa. Daremos color a nuestros sueños, mostrando al mundo nuestros valores como pueblo. Grupo León Jiménez, por una mejor nación. Señalado en el premio de pasado y presente, se encuentra con nosotros esta noche el doctor Damón Andrés Blanco Fernández. Buenas noches, don Andrés. ¿Cómo está usted? Bien, bien. ¿Cómo se siente? Me siento bien y solidarizándome con lo que acaba de decir, que este es un homenaje que se le va a rendir a las hermanas Mirabal, a Francisco Carvajal Martínez, tu padre, a Pepe Valera y a otros
que no tenemos en la memoria, pero que levantaron la bandera de la dignidad en nuestro país y que mantuvieron toda su vida esa dignidad, esos principios que nunca lo abandonaron hasta irse a la tumba. Y creo importante que las nuevas generaciones levanten la bandera que ellos ahora no pueden levantar, la bandera de la dignidad, del decoro, que tanta falta nos hace muchas veces. Don Blanco, la sociedad dominicana ha arribado al 50 aniversario de la ejecución material de las hermanas Mirabal. Usted, como un digno exponente de esa generación, y que como yo he señalado en otras tribunas, a través de su dilatada vida pública, se ha reñido por los patrones éticos del 14 de junio y el manejo de la moral social, y en esos valores que indudablemente acuñó Manuel Aurelio Tabaré Justo, que hoy día parecen un poco obsoleto, perinclitado, por la visión del mundo y de la sociedad que tiene la juventud dominicana. Usted, que es uno de los pocos dominicanos con vida, que compartió con las hermanas Mirabal, que estuvo en prisión, ¿usted podría en esa parte explicar ante el país cuál fue el modelo conductual que asumieron las hermanas Mirabal en la prisión, cuando estuvieron presas en la 40? No solo las hermanas Mirabal, sino las demás mujeres que cayeron presas en aquella ocasión, que fueron detenidas, como es el caso de Tomasina Cabral y otras, la doctora Morel, la doctora Ortega, que falleció. Aquellas mujeres recibieron la tortura con una dignidad que pocos seres humanos soportan. Y durante el tiempo que ellas estuvieron en la cárcel, hubo un desafío permanente, o en la solitaria, hubo un desafío permanente al régimen. Yo recuerdo que cuando nos trasladaron a la Victoria, y estaban allí, y preguntaron si ya habían llegado quiénes estaban. Y cuando se enteraron de que estaban ahí algunas personas, un día alguien cumplía años y comenzaron por la mañana a cantar el himno de cumpleaños, la mañanita. Y después que terminan de cantarlo, entonces hicieron un pronunciamiento abajo Trujillo y comenzaron por ahí, al punto que durante los días que estuvieron allí parece que entendieron que era mejor sacarla de ahí y no dejarla. Unos días después la sacaron de la solitaria y pusieron en libertad a la mayoría de ellas. Pero no solo se quedó ahí, cantaban el himno nacional por la mañana, sino que cuando nos llevaron a los tribunales a nosotros y nos llevaron un día a la Ciudad Nueva, Minerva Mirabal estaba ahí con un grupo de personas y cantó el himno nacional. Yo recuerdo que el sargento que me custodiaba a mí me dijo, yo me paré, me puse de pie y él me dijo, siga, usted sabe lo que es. Y yo dije, el himno. Dice, no, usted sabe lo que es. Una protesta permanente. Y nunca vi esas mujeres afligidas, sino que mantuvieron la gallardía de la lucha contra el régimen, que se enteraron los calíes, que se enteraran ellos que ellos tenían un ideal y que lo iban a llevar a cabo en cualquier sitio que se encontraran
y querían demostrar que tenían la razón por lo que estaban allí, luchando contra una tiranía de más de 30 años. Don Blanco, en la tradición oral dominicana, de esas que se hablan de muchas tertulias, que yo recuerdo que participaban muchos connotados luchadores antitrujillistas, siempre se habló de la lucidez mental, de la conciencia crítica y política depurada que tenía Minerva Mirabal, que tenía una formación política excepcional. Déjeme decirle, yo no asistí a la reunión de Valverde Mao, que fue el día 10 de enero. Asistieron los que eran delegados, Luis Gómez Pérez por la parte sur, Charlie Bogar, que fue allá, la finca de Charlie Bogar. Sí. Asistió Luis Gómez Pérez, asistió Pipe Faxa, asistió el del Este, Coto Santana, Julito Escoto Santana. Julito Escoto Santana, Silverio Mesón, Manolo, la Minerva, Leandro y otros. Creo que Rodríguez de la Vega y otros más. Polo no. Okay. Polo estaba en el movimiento, en la célula que yo dirigía. Okay. Sí. Polo, Mario Rivitini, Héctor Guerrero Ortega, Nabú Enrique, el hijo Bautista Ramos, Mamellón, ese grupo estaba. Entonces, ahí en esa reunión, eligieron a Manolo presidente, porque ella fue la que planteó, Minerva planteó, que nosotros que debíamos rendirle un homenaje a los que llegaron el 14 de junio por Constanza. Esa fue la información que me dieron. Y que además debíamos adoptar el programa de gobierno que ellos trajeron, que era un programa de liberación democrático, que tendríamos elecciones, que se haría la reforma agraria, muy interesante, muy progresista. Y cuando ella plantea eso, que lo aprueban, los compañeros dijeron, lo mejor es elegir a Manolo, que es el esposo, que va a tener una mujer, y dicen que detrás de un hombre grande siempre hay una mujer grande, y eligieron a Manolo. Parece ser que ella tenía una visión muy amplia de lo que necesitaba el país, de lo que había que hacer en el país, y de cómo debíamos organizar esto. Resulta que en ese momento ya había una delación y al otro día, el día 11, cae el primero y ahí es que comienza entonces a apresar a la mayoría de la gente que está involucrada. Pero el movimiento era muy grande y tenía una formación. Primero nosotros habíamos adoptado un movimiento, la Trinitaria, el método de la Trinitaria 3, pero ellos lo que hicieron fue que sirvieron de contacto para la unificación de todos los movimientos que existían en el país. Y estaba desde la Romana, el Ceibo, San Pedro, todo el este estaba involucrado, cayeron presos precisamente mucha gente de allá. Habían de San Juan de la Maguana cayó un grupo, que eso lo dirigí yo primero, y después le informé a Luis, y Luis fue a tener contacto allá, recomendado por Mario Rivitini. En Barahona había un compañero mío de estudio que cayó preso. De aquí de la capital, entonces del Cibao, entre toda la provincia había una representación de María Trinidad Sánchez, lo que era Julia Molina en aquella época, San Francisco, Macorís, de Salcedo, una cantidad de personas cayeron presos. Puerto Plata, Valverde Mao, Santiago, Montecristi, Santiago Rodríguez. Es decir, que ya el movimiento tenía conexiones con todo el país y que esperábamos que esperar un momento para actuar.
Muchas ideas de las que tuvo el movimiento fue idea de Minerva. El nombre, el programa, adoptar el programa, todo eso fue parte de lo que ella entendía. Pero tenía una conciencia política muy depurada para la época. Sí, señor. Es don Blanco, ¿eh? Sí, señor. Una figura luminosa. Luminosa. Desgraciadamente, frente al tirano, ellas no se doblegaron, y al no doblegarse, él no soportaba eso, y por eso le quitó la vida. Ella dijo que si le quitaban la vida, desde la tumba ella iba a abrir los brazos para combatir la tiranía. Y usted puede estar en la seguridad de que lo que dio como resultado la muerte de Trujillo fue precisamente el despertar de conciencia que dio el asesinato. El asesinato de esas mujeres, porque cuando asesinaron a esas mujeres hubo un movimiento nacional e internacional de repudio a esa conducta de Trujillo. Y quizá eso fue lo que aceleró que los conspiradores que dieron muerte a Trujillo se adelantaran, quizá en el tiempo. Había un apoyo de los norteamericanos, pero a última hora ellos quisieron retirarlo. Pero había gente que tenían dolor muy fuerte de Trujillo, como era lo de la Maza, que le habían matado a su hermano, sí, y echó adelante. Por eso dejaron que se sacrificaran, o lo sacrificaran. Sí. Don Blanco, pero hay un aspecto, yo creo que es bastante relevante y que bueno que quede clarificado esta noche frente al país, porque en ese proceso que se dio apertura precisamente al inicio de la incipiente democracia, después de la desaparición física de Rafael Leonidas Trujillo Morín y la salida de sus familiares del país, cuando se llevó a ese proceso contra los ejecutores materiales, las hermanas Mirabal. Y obviamente ese era un tema de discusión, un tema medular, fundamental en la instrucción de ese proceso, era determinar el autor intelectual de la muerte de las hermanas Mirabal. Y en ese proceso judicial, que tuvo notables repercusiones en la época, y solamente hay que ver los diarios, las publicaciones de los periódicos de la época, como El Caribe y La Nación, las crónicas diarias que recogían sobre ese proceso para darse cuenta de la repercusión que tuvo en la sociedad. No se pudo establecer con claridad de dónde emanó la orden para la ejecución material de las hermanas Mirabal. Obviamente, tratándose de un movimiento conspirativo de mayor sustentación social que enfrentó la tiranía de Trujillo durante toda su época, una deducción lógica por sentido común que una decisión de esa naturaleza era una decisión de Estado. Pero obviamente en esas discusiones que suscitaron ese proceso entre Ciriaco de la Rosa y Víctor Alicinio Peña Rivera, que solamente reconoció y admitió ante el tribunal de que la orden para el asesinato de las hermanas Mirabal la recibió de Pupo Román. Ese es el único punto, pero no se llegó a establecer con claridad. No creo eso. Cualquier asesinato de esa magnitud, eso es lo que sostenía Valera Benítez. Sí, esa es la tesis de mi padre, Valera Benítez. Sí, de esa magnitud no podía ser ejecutada por un subalterno de Trujillo. Tenía que tener la anuencia de Trujillo. Claro, eso es lo que ellos sostenían. Pero en el proceso, en la declaración de los testigos, vamos a hablar claro, en el sentido de la historia, en el sentido de las repercusiones que entrañó un crimen de esa naturaleza y que obviamente fue a lo interno entre la territorial de la República Dominicana, el movimiento, diríase, la repercusión más inmediata que tuvo fue despertar una gran conciencia en contra de Rafael Leonidas Trujillo ya al final de su régimen, con esa declinatoria que venía de la época de la celebración de la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, ya venía en un declive total la era de Trujillo. Y obviamente
el asesinato de las hermanas Mirabal aceleró notablemente la caída de Trujillo. Sí. Pero lo que yo planteo, y es que quiero que quede claro ante el país esta noche, en ese proceso que se habló, basado en los formalismos procesales, en los medios de prueba que se admitían en el código vigente en la época que se suscitó ese proceso judicial, no se estableció con claridad en el aspecto probatorio que la orden emanara del tirano, pero obviamente por la repercusión, como hemos señalado, sí, tanto el doctor Valera Benítez como mi padre Francisco Carvajal Martínez, sostenían la tesis de que esa orden indirectamente emanó de la familia. Quien llevó el proceso, la voz cantante en el proceso fue precisamente Carvajal. Sí. Carvajal era el que estaba dirigiendo el proceso. Déjeme decirle, independientemente de las declaraciones que hicieron las partes, los testigos en el proceso, los inculpados, como le llaman hoy los imputables. Los imputados. Le voy a decir que ningún asesinato de esa naturaleza se podía cometer en la República Dominicana sin la autorización de Trujillo. Alguien logró que Trujillo cometiera ese asesinato. Y la prueba más evidente de eso, los indicios, es que los Manolo Tavares y Leandro Guzmán estaban en La Victoria y lo trasladan a Puerto Plata. Precisamente en la planificación previa. Eso estuvo planificado. Todo planificado. Por dónde pueden llegar a Puerto Plata, cuál es la vía que ellos toman, se van por tal sitio, y le fueron dando seguimiento a eso. Hasta que se produjo ese asesinato. Eso usted puede estar seguro. Si no, no había razón para qué mandarlo a ellos a Puerto Plata. Exacto, eso era un indicio, una presunción clara de que había una voluntad política del Estado. Lo hubiera mandado a la cárcel de San Francisco Macorís, a la cárcel de Salcedo, a cualquier otro sitio, menos a Puerto Plata. Don Blanco, usted como un cronista oficial del 14 de junio y como ha testimoniado usted esta noche frente al país, con la dignidad y el decoro que se manejaron las hermanas Mirabal durante su estancia en la 40, ¿usted podría decirle al país que la muerte de Vilhelma Mirabal afectó el porvenir político del 14 de junio? Ya como una destacada y miembro fundadora y que tenía una conciencia política tan depurada, que muchas veces se señalaba que ejercía una marcada influencia espiritual sobre ese gran líder que fue Manuel Aurelio Tavares Justo. Yo creo que hizo falta, sí, porque ella tenía muchas inquietudes, muchas ideas, y probablemente no hubiera permitido que se hiciera nada que no fuera conllevar tomar el poder del Estado. Y creo que le hizo falta a Manolo. Era una mujer muy aguda. Yo creo que le hizo falta por más de una razón. Primero, porque estando viva, Manolo no iba a sentirse con la obligación de sacrificarse en la forma que lo hizo. Claro. Podían conversar otra vía. Pero frente a la pérdida de su mujer, que se sacrificaron, él entendió que él debía tomar la vía de tomar el poder. Eso ejerció mucha influencia en él, ese asesinato. Yo creo que hicieron falta esas mujeres y probablemente le hizo mucho daño a Trujillo también, porque quitarle la vida a esas mujeres dio lugar a que la población dominicana se ensañara. Despertar de conciencias. Y creara conciencia de los asesinos que era ese régimen. Sí. Bueno, amigos televidentes, estamos sosteniendo esta noche una conversación con don Ramón Andrés Blanco Fernández sobre el legado histórico de las hermanas Mirabal en este espacio de tiempo donde hemos celebrado el 50 aniversario de ese horrendo crimen que marcó indudablemente el final de la era de Trujillo. Ahora vamos a entrar en la segunda pausa para luego continuar conversando con el doctor Ramón Andrés Blanco Fernández.
los sueños, mostrando al mundo nuestros valores como pueblo. Grupo León Jiménez, por una mejor nación. Indudablemente, y como usted ha señalado esta noche, investido de esos antecedentes históricos que indudablemente le dan a sus expresiones sobre el pasado dominicano autoridad de cosas juzgadas, sobre todo porque vivencialmente usted percibió muchas de las cosas en esos momentos de la historia contemporánea dominicana tan trascendente como fue la creación y el develamiento del movimiento conspirativo 14 de junio en su etapa clandestina y subsecuentemente el asesinato de las hermanas Mirabal, que indudablemente, como hemos reiterado, inició el crepúsculo de la era de Trujillo. Luego viene la desaparición física del tirano y el 14 de junio esa agrupación que, de acuerdo a lo que usted ha señalado y de acuerdo a lo que ha señalado otro autor importante sobre ese movimiento conspirativo que enfrentó la tiranía de Trujillo, como lo es el destacado poeta de la generación del 60, Tony Dafur, fue la agrupación política que al inicio de la apertura y la democracia desbordó más pasiones y que más concitó el fervor de la juventud dominicana en muchas manifestaciones públicas que se hacían al inicio de la apertura y la democracia. Pero indudablemente, de manera, diríase, una especie de catarsis social, en una especie de introspección histórica, nosotros tenemos que reconocer indudablemente que esa mujer luminosa y trascendente que fue Minerva Mirabal, y como usted ha señalado, le hizo mucha falta al 14 de junio en su dirección política, pero sobre todo, ya con la desaparición de Minerva Mirabal, comienzan las pugnas en el 14 de junio, comienzan las divisiones, y eso indudablemente le hizo mucho daño a la permanencia en el espacio y en el tiempo del 14 de junio, como la agrupación política que tenía los mayores credenciales históricos en la lucha contra el tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina. Fue que escribió las epopeyas más hermosas. Solamente habría que evaluar la consecuencia que tuvo en el despertar de las conciencias nacionales el asesinato de las hermanas Mirabal, para uno saber aquilatar en su justa dimensión la influencia espiritual del movimiento 14 de junio en la juventud dominicana. Es un hecho no controvertido, al margen de las concepciones que tengan los historiadores dominicanos o el método que se analice, que se utilice para interpretar el pasado dominicano, que el crimen de las hermanas Mirabal marcó el final de la era de Trujillo. Entonces, don Blanco, yo creo que la juventud dominicana tiene que saber que esa mujer en un momento determinado, y sobre todo personificaron en Minerva Mirabal quizás la conciencia, la mente más lúcida y más clara que existía en el movimiento conspirativo 14 de junio. Yo diría que ella demostró en la primera reunión, cuando se creó el primer comité, que era la persona que tenía más lucidez, que tenía más conciencia política en ese momento. Nuestro país apenas podía leer historia de Bernardo Pichardo y de 2 o 3 autores. José Abreu García. Sí, O sea, Mariano Inchaustegui, que eran los autores predilectos de la era. No se conocía muy bien ni siquiera la historia, y de política tampoco sabíamos nada, pero ella parece que se habían abrevado en algunas fuentes que le dio esos conocimientos, y por eso hacía esos planteamientos
desde ese momento. Ese movimiento, cuando sale a la luz pública, parecía ser que iba a participar en la lucha dominicana para unas elecciones, pero hubo un grupo que llegó nuevo al movimiento que entendía que había que seguir los pasos de la Revolución Cubana. Entre ellos gente de buena fe, bien intencionada, bien aunque equivocada intencionada, políticamente, pero equivocada. a los resultados históricos de la época. No pudieron evaluar correctamente donde estábamos, el espacio geográfico donde estábamos, quienes intervenían o por lo menos estaban luchando contra esa revolución cubana y se lanzaron a una aventura. Hubo un grupo de intelectuales que estaban en el partido, como fue Vinicio Echavarría, Francisco Carvajal Martínez, Félix Germán, y una cantidad de gente que entendía que esa no era la vía, que nosotros teníamos que participar. Yo era uno de los que entendía que tenemos que participar para elecciones para diputados, etcétera. Bueno, pues eso era un pecado mortal. Un grupo de nosotros renunciamos el 14 de junio y otro grupo tuvo que esconderse porque había una persecución. Y fueron los servicios de inteligencia del gobierno derecho al lugar donde estaban. ¿Qué pasó ahí? Yo entiendo, en donde salieron deportados Vinicio, Carvajal, 2 o 3. Sí. Yo entiendo que el partido está infiltrado y que viendo la actitud que teníamos nosotros de revolución y de revolución, eso dio lugar a que infiltraran gente en el partido y que denunciaran eso. Y voy más lejos. Yo creo que a Manolo Tavares, después de que tumban el gobierno de Juan Bosch, lo llevaron a la montaña. Y creo que los servicios de inteligencia extranjeros, la CIA, intervino en eso. Porque uno de los que vendió armas, que proporcionó armas, dijo en sus declaraciones que él era agente de la CIA y que estaba al servicio de don Enrique Cabral. Entonces yo creo que eso alguien tenía que saberlo. Y tenían que depurar muy bien a ese ciudadano antes de confiarle que se estábamos haciendo movimiento para irse a la montaña. Bueno, perdimos un líder como Manolo Tavares, que pudo servirle a este país en muchas cosas, pudo ser útil a la nación dominicana. Pero eso son la desgracia que ha vivido el pueblo dominicano desde su independencia hasta nuestro día. Que esos grandes hombres algunas veces no han interpretado el momento histórico en que están viviendo y se han lanzado más allá o no han recibido el apoyo necesario y el asesoramiento necesario para decirle cuál es la vía que se tiene que tomar. Yo creo que nuestro país ha adolecido de eso y por eso los oportunistas han tenido la preeminencia en la actividad política, en la actividad política en la apertura y la democracia, de tomarse por lo menos el poder. Don Blanco, ¿cuál usted entiende que fue el legado de las hermanas Mirabal? El legado fundamental, la impronta. Bueno, déjeme decirle, la muerte de las hermanas Mirabal, primero dio como resultado que se acelerara la eliminación de Trujillo, pero dio como resultado de que la mujer dominicana ha ocupado un sitial a partir de ahí. Inclusive las Naciones Unidas han reconocido el día de la violencia contra la mujer en honor a la violencia contra la mujer. Entonces yo creo que serán recordadas toda la vida por los actos, por lo que hicieron, por lo que le sirvieron a la nación dominicana, y el pueblo dominicano tendrá que pensar mucho en evitar que se vuelva a inaugurar una tiranía como la que tuvimos aquí
durante 31 años. Yo creo que en nuestro país, que ha tenido 2 o 3 tiranos, pero los más destacados han sido Ulises Heró y Trujillo, pero Trujillo fue peor que Ulises Heró. Trujillo, durante los 31 años, fue manejando el país a su antojo, aterrorizando a la sociedad dominicana. Nadie podía levantar la voz, pero además todas esas cosas que se hacían en contra de los opositores, en contra de la persona que quería libertad de pública, se hacía para él cada día enriquecerse más. La única cosa importante que dejó fue que no se llevó las empresas que tenía. Pero, ¿para qué sirvieron las empresas? Con esas empresas, si el 14 de junio hubiera llegado al poder, usted puede estar seguro que la República Dominicana hubiera ocupado un sitial diferente al que tenemos hoy. Pero, don Blanco, ese amor desenfrenado a la patria, sentimiento de solidaridad, el respeto, diríase, a los símbolos patrios, al programa mínimo de liberación nacional y sobre todo en ese acto, diríase, de amor desenfrenado al bien colectivo de la sociedad, cuando la finca de don Charles Bogar, en uno de los momentos más luminosos de la historia contemporánea nacional, se decide acuñar el nombre de los expedicionarios de Constanza Maimón y Esther Hondo a ese movimiento de ustedes. Ese acto de amor desenfrenado a esos expedicionarios que dieron todo en aras de la libertad y de la democracia del pueblo dominicano, entre los cuales yo recuerdo siempre a un gran amigo de infancia de mi distinto padre Francisco Carvajal, como lo fue Johnny Pusubirá, mi niño, el autor de uno de los diarios de campaña de la expedición de Constanza Maimón y Esther Hondo, y que escribió una hermosa carta a su madre, doña Guillermina, mi niño de Pusubirá, que hoy día es una gran dama olvidada y que tiene el mérito de haber dado a conocer en la sociedad dominicana uno de los libros de historia más descarnado, de los libros de historia más apasionados, pero que indudablemente tenía informaciones de primera, como lo fue los responsables, como lo es los responsables del fracaso de la Tercera República, de Víctor Medina Benet, una obra que en esta posmodernidad cobra hoy una vigencia inusitada por el escenario y por los hechos históricos narrados. sí, señor. Y esa gran dama dominicana que fue doña Guillermina Miño Subirá tuvo el mérito, bajo su padrinazgo, de hacerse la publicación de esa obra tan importante de historia. Y en esa carta que Johnny Pusubirá, mi niño, le escribe a su madre sobre las razones o las causas que le impulsaron a tomar esa decisión, en ese inventario, diríase, esos grandes expedicionarios, en esa decisión que adopta Minerva de rendir homenaje a esos prohombres de esas expediciones armadas contra Trujillo, es primero reconocer y rendir memoria, sí, señor, a esos grandes hombres. Eso fue un hombres. homenaje al sacrificio de esos jóvenes que sabían a dónde venían, que sabían el sacrificio que estaban realizando. Y ella reconoció, en reconocimiento a esos hombres, fue que pidió que se le pusiera 14 de junio. Yo creo que eso no tiene parangón, lo que ella pidió para eso. Y eso es, además, la sensibilidad de un político que reconoce el sacrificio que hacen los hombres, las personas, para servir a su patria. Nuestro país parece que adolece mucho de no reconocer los valores. Dijo un dominicano, que no sé si era de su familia, que
el América infeliz que solo sabe de tus grandes hombres cuando ya son tus grandes muertos. Así que eso se ve mucho en esta zona y ella tenía conciencia de eso. Por eso quiso... Ese maleficio histórico que ha sido una constante en nuestra ultimidad. Sí. Y por eso ella pidió que se rindiera ese homenaje, por no darle nombre, para hacer la continuación de ese movimiento que parecía que lo habían eliminado, pero que estaba vivo en la conciencia del pueblo dominicano. Yo creo que eso es grandioso, y el programa de gobierno que esa gente trajeron, que era muy avanzado, muy importante, yo creo que eso también, pienso que aquí iba a haber un cambio muy importante para la República Dominicana si el 14 de junio hubiera llegado al poder. Pero... Bueno, don Blanco, lamentablemente hemos llegado esta noche al final de este espacio de tiempo que es pasado y presente, donde indudablemente el leitmotiv fundamental es mantener viva la memoria de esos grandes prohombres de esa agrupación política 14 de junio, que fue, diríase, el leitmotiv, la esencia de su dilatada vida pública de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, como un soñador y como un Quijote solitario, como lo definió una mañana ese destacado intelectual dominicano y diríase guía intelectual de varias generaciones de periodistas, como lo fue, y de abogados dominicanos, como lo fue el profesor Oscar Doble Toledano. En esta tribuna de pasado y presente siempre tratamos de rendir homenaje y mantener viva la memoria de Manuel Aurelio Tavares Justo, de las hermanas Mirabal, porque entendemos que en el inventario de las grandes luchas que se escenificaron durante toda la vigencia política de Rafael Leonidas Trujillo Molina, indudablemente es donde yo percibo en esa agrupación el amor más desenfrenado al bien colectivo de la sociedad dominicana, que es un concepto, lamentablemente, como reitero y reiteraré en muchas ocasiones, obsoleto y perinclitado. Pero nosotros tenemos, por la memoria de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, por la memoria histórica de Rafael Eduardo Valera Benítez, por la memoria de muchos hombres que esta noche están dignamente representados en usted, don Ramón Andrés Blanco Fernández, porque usted tiene los antecedentes históricos de que sufrió prisión, de que estuvo en la 40, y como señaló un autor tan predilecto en la juventud dominicana del final de la era de Trujillo, como lo fue ese gran psiquiatra y fino ensayista español, el doctor Gregorio Marañón, que a quien el doctor Balaguer, en un acto de lucidez intelectual, definió como el último gran sabio de Occidente, señalaba siempre una frase que mi padre la acuñó mucho en muchas de sus comparecencias televisivas, y yo en parte por esas influencias directas que recibí de sus enseñanzas le he acuñado, cuando hablaba de la cultura vivencial del hombre, que cree más en el hombre que tiene en su pecho las heridas de muchas rectificaciones. Usted que sufrió prisión, que sufrió tortura en la 40, a través de su persona, nosotros esta noche humildemente queremos rendir homenaje a las hermanas Mirabal y a Manuel Aurelio Tavares Justo, y ya en el crepúsculo de este programa memorizar un poema, el final de un poema tan exquisito y tan hermoso que escribió Carmen Natalia Martínez Bonilla, una exquisita poetisa dominicana, y que hoy día lamentablemente, como ya he señalado, por ese proceso de involución que ha caído el sistema educativo dominicano, que dará paradoja y que dará contradicción al inicio de la apertura y la democracia, esas obras de esos escritores exquisitos dominicanos están desterradas en algunos anaqueles olvidados de algunas bibliotecas del país.
y esa gran mujer que fue Carmen Natalia Martínez Bonilla, termina uno de sus hermosos poemas dedicados a las hermanas Mirabal, con la cual nosotros queremos cerrar esta noche en presencia de don Andrés Blanco Fernández, frente al país y la sociedad dominicana, pasado y presente esta noche, rememorar en nuestra memoria cuando Carmen Natalia Martínez Bonilla consignó: y sus tres bocas sin lengua han de seguir hablando, perennemente vivas en el alma del pueblo, las Mirabal cayeron para volverse eterna. Esta noche hemos querido rendir este humilde homenaje a esas figuras luminosas de nuestra historia que marcó el inicio del crepúsculo de Rafael Leonidas Trujillo Molina, como fue el asesinato de las hermanas Mirabal. Buenas noches, amigos televidentes. Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19.